Buenas Sí, tardes, doctor. gracias, Placer don inmenso de Eduardo. tenerle Yo- una vez más en su programa a otro nivel en televisión. Definitivamente agradecemos que hayas Muchas atendido gracias. nuestra solicitud en virtud de que hemos visto su exponencia, su participación en el último panel celebrado por la Facultad de Derecho, auspiciado por la Asociación de Estudiantes Dominicanos de la UAS. Y definitivamente consideramos que esa información, esa tesis que nosotros aplaudimos y le felicitamos a usted por el manejo excelente, con apego al estamento legal, pues entendimos oportuno compartirlo con nuestra teleaudiencia de A Otro Nivel TV. Doctor, para que nuestra teleaudiencia quede perfectamente edificada, hay una nebulosa en el hecho de que las elecciones sean realizadas en el intervalo del 5 de julio al 26. No habría ningún conflicto. Todo discurriría perfectamente. Ahora bien, si esto no se produce, ¿qué le espera a la sociedad dominicana? ¿Y a quién le corresponde? Sí, muchas gracias, don Eduardo. Y agradeciendo también a todos los televidentes que participan de forma fiel en tu programa, muy visto en toda la provincia y el país. Ciertamente hemos estado pues analizando el panorama de la República Dominicana en función de lo que pudiera pasar en caso de que no se presenten las elecciones en el tiempo hábil, dígase antes del 16 de agosto. Y quisiéramos puntualizar, don Eduardo, lo que habíamos planteado en aquel escenario, y es que lamentablemente aún una parte importante de la clase jurídica de la República Dominicana no ha entendido la migración del Estado legal al Estado de Derecho. El Estado legal que nos regía antes del 2010, específicamente el 26 de enero, y el Estado social, democrático y de derecho que rige a partir del 26 de enero, cuando se proclama la nueva Constitución, que proclama un tribunal constitucional. En función de eso, don Eduardo, escuchamos a muchos actores de la sociedad, a muchos políticos, a personas autorizadas, plantear la necesidad de un gran acuerdo que haga la clase política nacional junto a la Junta Central Electoral en caso de que no se produzcan las elecciones pautadas para el 5 de julio o el 26 o el 27 del mismo mes. ¿Qué resulta, don Eduardo? Que si la clase política y la Junta Central Electoral se abocaren a hacer ese acuerdo, riñiría con la Constitución. Sería inconstitucional, porque la Constitución no puede ser suplantada por acuerdo entre particulares. Eso es lo primero que queremos dar claro. Un acuerdo entre esos sectores es inconstitucional en principio. Es inconstitucional. ¿Qué plantea la Constitución? El artículo 73 dice que todo acto, acuerdo, convención estipulada entre particulares e instituciones es nulo de pleno derecho. Tiene una nulidad absoluta. Pero también el artículo 267 de la Constitución establece la forma en que se pueden reformar los articulados de la Constitución. Es decir, no pueden reformarse por aclamación popular ni por acuerdo de particulares. ¿Qué sí hemos planteado? Y aquí vamos a dar respuesta, don Eduardo, a la pregunta que usted nos hace. Es que en caso de llegar el 16 de agosto del 2020 sin haber efectuado las elecciones y sin haber juramentado y puesto en posesión las nuevas autoridades, el único órgano si se quiere, poderes que puede actuar
es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? No porque lo dice Juan Manuel, sino porque está normado. La ley 137 establece en su artículo primero que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación de la Constitución y todas las actividades constitucionales. Entonces, si hay un problema de conciliación constitucional con la realidad, efectivamente que es el Tribunal Constitucional el único que podría dar una salida constitucional al problema que puede darse. Excelente. Doctor, podríamos interpretar que los inconvenientes que pudiesen presentar en tanto no se realicen las elecciones antes del mes de agosto, y en este caso, como ha propuesto el órgano regulador, entiéndase, Junta Central Electoral, correspondería entonces que la sociedad política puedan concertar algún acuerdo y a llevarlo. Sin embargo, nosotros queremos que en su exponencia usted fue reiterativo y enfático con el artículo 126. ¿Podría edificarnos qué plantea, qué norma, qué establece este mandato? Bien, el asambleísta constitucional que votó la Constitución del 2010, que luego fue reformada en el 2015, estableció en el artículo 126, que no fue tocado, que el 16 de agosto de cada 4 años se eligen, se ponen en posesión las nuevas autoridades, pero también se juramentan. Entonces, ¿qué resulta? Que, como hemos dicho, si ese artículo establece que se juramentan y ponen en posesión las nuevas autoridades y resulta que para ese entonces no hayan nuevas autoridades, entonces estamos con un imprevisto constitucional que solo el Tribunal Constitucional resuelve. Esa es la idea. Implícitamente usted nos dio una explicación perfecta sobre el artículo 47. En caso de no arribarse un consenso entre los sectores políticos nacional y no realizarse las elecciones 5 y 26 de julio, tal como lo ha establecido la Junta Central Electoral, entonces sería materia, en virtud del artículo 47 del Tribunal Constitucional. Efectivamente, don Eduardo. Resulta que si por algún motivo la clase política no se pone de acuerdo, la Junta Central Electoral puede, por propia iniciativa, someter al Tribunal Constitucional el procedimiento siguiente. Bien, hemos dicho que el Tribunal Constitucional puede emitir sentencias interpretativas a la luz del artículo 47 de la Constitución. Y dentro de estas sentencias deja entrever en el párrafo 3 del mismo artículo que el Tribunal Constitucional puede emitir sentencias admitidas en la práctica constitucional comparada, es decir, en las decisiones que se hayan dado en tribunales constitucionales de otros países. Hay un tribunal que ha evacuado decisiones aplicables a problemas como el que nos puede ocasionar, y es el tribunal italiano, que ha planteado las sentencias interpretativas sustitutivas. Entonces, esta es una sentencia que el juez constitucional puede sustituir los efectos de un artículo, de una norma que contravenga la realidad. Es decir, por ejemplo, si el artículo 126 no puede ser cumplido a cabalidad por la Junta y los actores políticos, bien puede, mediante esa sentencia, el Tribunal Constitucional evacuada y decir, por ejemplo, que se prorroga para que la toma de posesión de la administración pública y la juramentación será el 5 de diciembre para los fines de ese artículo. Inmediatamente el Tribunal Constitucional hace
esta enmienda transitoria, de hecho, que no es definitiva, es para dar solución a un problema en el que nos podríamos encontrar. Entonces, los plazos que perimían el 16 de agosto ya no perimen el 16 de agosto, sino que sería el 5 de diciembre, por lo que las autoridades electas en el 2016 continuarán hasta esa nueva fecha, tanto las congresuales como las presidenciales. Y de esa manera no hay razón para modificar la Constitución Dominicana, porque el Tribunal Constitucional puede dar una salida constitucional al problema en caso de que se pueda presentar, como al efecto estamos viendo la posibilidad. Perfecto. Queremos resaltar que el licenciado Juan Manuel García es politólogo, catedrático universitario y un excelente profesional de la rama del derecho constitucional. Hasta el momento hemos hablado en el potencial caso de que no se realicen las elecciones tal como están previstas. Pero, doctor, para llevar una respuesta edificante a nuestra teleaudiencia, presupone, de acuerdo al artículo que usted acaba de compartir con nosotros, que las leyes son muy precisas. Pero luego de pasado el 16 de agosto, donde la ley 126 dice que deben ser juramentadas las autoridades nuevas que resulten electas. El 17 de agosto, la Junta Central Electoral, en el supuesto de que el COVID-19 se complique en nuestro país, podría prorrogarlo para después del 16 de agosto. La Junta Central Electoral tiene competencia para organizar, administrar todo el proceso electoral de aquí a antes del 16 de agosto. A partir de que llegue la proximidad de la fecha 16 de agosto, la Junta Central Electoral deja de ser competente para poder ejecutar cualquier acción en ese sentido. Permítame interrumpir. Comienza a ser competente el Tribunal Constitucional. Sí, permítame interrumpir. Hasta el 16 ha expresado usted. Pero tenemos un lapso de tiempo que es el periodo de transición o transferencia. En ese intervalo, en referencia al periodo de transición, la Junta no tiene calidad para reprogramar. El gran problema, don Eduardo, es que tenemos una constitución que permite el doble balotaje, es decir, la doble vuelta electoral. Y en función de eso, tenemos que prever que se deben hacer de 1 a 2 vueltas electorales de aquí al 16 de agosto. Ojo, el 5 de julio está pautada la primera vuelta electoral. Resulta que si nadie alcanza el 50+1, entonces tendríamos que ir a una segunda vuelta, que eso tendría entonces menos oportunidad de tiempo la Junta para organizarla. Claro, la ha organizado para el 27 de julio, es decir, unos días después de la primera vuelta. Pero imagínense que conforme a lo que ha pedido el presidente de la República, 25 días más, que lleguemos al 25 de mayo sin haber organizado todo el proceso electoral, ¿cómo podríamos hacer la primera vuelta y la segunda? Ya entonces tendría prevención el Tribunal Constitucional para poder ejecutar el procedimiento necesario a fin de que no se cree un vacío constitucional. El único que puede evitar que no se cree este vacío es el constitucional. No porque lo digo yo, sino porque la Constitución y su ley orgánica así lo plantean. Esa es la situación. Perfecto. Doctor, a manera de concluir por el momento, independientemente que usted no ha hecho un enfoque dentro del marco legal como jurista, como constitucionalista,
La clase política dominicana, por vía de consecuencia, así lo ha expresado, ustedes pueden arribar a un acuerdo de consenso y permitir que esto se produzca antes del 16. Pero la pregunta capital, por su condición ahora de politólogo, ¿advierte usted la posibilidad de que estas elecciones se puedan definir en una sola vuelta? De acuerdo a los números que le han llegado. Hay tres grandes fuerzas políticas que han producido un sinnúmero de encuestas que, si fuera por ella, ya estuvieran tomando posesión algunos. Pero la realidad es que hay en el país tres fuerzas políticas fundamentales, una con más fuerza que otras. Y esto indica que sería muy difícil en una primera vuelta cualquiera de esas fuerzas políticas lograr el 50+1. Por lo que vemos, muy posible que pueda haber una segunda vuelta electoral entre los candidatos más votados de la contienda, si es que se hacen las elecciones, porque como vemos, las condiciones aún están difíciles para llegar a la curva de contagio, que ni siquiera andamos en la resta, lamentablemente. Queremos reiterar con nuestra teleaudiencia, seguidores, que el doctor Juan Manuel García es catedrático universitario, politólogo y prácticamente un gran colaborador de este programa. Doctor, queremos cederle el último minuto para si hay algún nivel de puntualización en torno al tema o a otro, pues que usted pueda hacer uso de ellos. Sí, puntualizar que no estamos diciendo que la clase política y la Junta Central Electoral no deban ponerse de acuerdo. Lo que estamos diciendo es que esos acuerdos a los que arribe la clase política con la Junta Central Electoral deben ser sometidos al Tribunal Constitucional para que éste entonces pueda conciliar la realidad con la Constitución mediante una sentencia que dé una salida, que no tengamos que estar hablando de modificación constitucional, porque eso sí sería un problema. Y más que los actuales legisladores también vencerían el 16 de agosto, igual que el presidente. O sea, que tampoco tendrían facultad para poder hablar de modificación constitucional. Solo el Tribunal Constitucional, facultado, puede lograr viabilizar la realidad constitucional de la República Dominicana. No tenemos ninguna duda, don Eduardo. Bien, doctor, agradecido el equipo de producción de este programa Otro Nivel TV, no sin antes reiterar a nuestros seguidores que pueden disfrutar de este contenido y otros en tiempo diferido en nuestras distintas plataformas digitales, especialmente en canal de YouTube a Otro Nivel TV. Doctor, feliz de estar con usted. Gracias. Muchas gracias. Bien.